Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver lo que tenemos acá. Tenemos que hacer las cuentas. Tenemos que sumar parte imaginaria con parte imaginaria y parte real con parte real. Entonces, la parte real lo hago mental. Me dio 0,498, ¿puede ser? sí, casi 0,5 podemos hasta redondear. Y acá nos queda negativo menos J, 0, quedan también 4, queda 3, ¿cuánto queda eso? 4, 2, ¿puede ser? Sí. 027, creo que. 027. Sí, claro, 0271. 0271. 0271. Sí. ¿Así? Perdón. Sí, sí, sí. Bueno. Ah, no. Me comí el menos atrás del 0,354. Mala mía. Ahí la hago otra vez. Menos 0,83. Menos 0,437. Bueno, da un ángulo, vean ustedes, son prácticamente iguales, ¿no? Prácticamente iguales. O sea, quedaría muy parecido a 45 grados. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos da. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos en rectangular, usamos la calculadora, pero activamos el modo POL. Y repetimos todo exactamente lo mismo. Y nos va a dar el primer resultado, va a ser el módulo, y el segundo va a ser el ángulo con su signo. Que ya sabemos que es negativo el ángulo acá. Ustedes me dicen cuánto les dio eso. A ver. 0,66 puede ser. La parte. Sí, la parte real. Sí. ¿Cuánto les dio el módulo? 0,66 me dio a mí. Igual no lo voy a chequear. 0,66. ¿Y el ángulo cuánto les dio? Ahí lo voy de nuevo porque hay una cosita que tengo que corregir de eso. Me dio 41,26 el... Sí, ahí también. 41,26 el ángulo, ¿no? 27. 41. Sí, 41,79. ¿Me puedo redondear en 42? Y vamos a hacer, si lo redondeamos, vamos a dejarlo, sí, si lo hacíamos gráficamente yo lo redondeaba en 42, pero como estamos analíticamente, lo dejaría ahí. Lo dejaría ahí. Recuerden que cada vez que estamos redondeando, ¿no? Estamos introduciendo un error y este error lo vamos sumando. Y después puede ser que estamos resolviendo un ejercicio y queremos ver el resultado y nos da un poco distinto y nos queda la duda, pero está bien planteado y por qué me da el resultado distinto. Y a veces pasa por los redondeos. Bueno, miren, ya tenemos ese valor y ahora lo que tengo que hacer, porque ¿qué quiero calcular yo? Yo quiero calcular el z paralelo. Por lo tanto,
yo lo que tengo es esto, 1 sobre el z paralelo equivalente es 0,66 ángulo menos 41,79. Por lo tanto, la z equivalente va a ser a un pasaje de términos. 1,066 con ángulo menos 41,79. El ángulo lo paso arriba con signo distinto, 41,79, porque hago 0 menos menos 41,79, me queda positivo. Y hago la cuenta que ustedes me pasaron, 1 dividido 0,66. Y eso me da 1,515. Es así, periódico 51, 51, 51. Pero lo que vamos a hacer es poner con 2 decimales 1,51 ohms. Y vean, como siempre, el módulo de la impedancia me va a dar, para decir que está bien lo que estoy haciendo, la impedancia paralelo del módulo me va a dar menor que la menor impedancia del paralelo. Y la menor impedancia del paralelo es 2. La menor impedancia del paralelo es 2. Bueno, calculé el Z paralelo. Por lo tanto, vean una cosa. Entre los puntos A y B del circuito, los voy a separar del circuito. O sea que voy a quitar de A y B, voy a quitar Z2 y Z3 y voy a poner la Z paralelo equivalente. Entonces, volviendo al circuito, resolviendo y quitando el paralelo entre los nodos A y B, y quitando el paralelo entre los nodos A y B, coloco en su lugar, en sus lugares, o coloco en el lugar del paralelo, coloco en lugar del paralelo la Z paralela equivalente calculada. Coloco en su lugar la Z equivalente calculada. Entonces, dibujando de nuevo el circuito, me queda Z1 era, ¿no? Me queda Z1 acá tendría que tener el paralelo, pero dije que lo quitaba yo. Entonces acá tengo Z4
y cierro el circuito. Y vamos a dibujar con este color lo que yo llamé la equivalente, ¿no? Z paralelo equivalente. Bueno, entonces vean el circuito. El circuito dijimos que por Z1 circulaba la I total, sale de Z1 y ahora por el paralelo equivalente va a circular la I total porque es la única corriente que voy a tener en el circuito, como todo circuito serie. Solamente ese cambio de corriente aparece en el circuito paralelo. Entonces, transformé Z2 y Z3 en un circuito serie. Este circuito serie, si ustedes recuerdan, el circuito serie, ¿cómo se lo llama también al circuito serie? No. Lo sabía. No me sale. Miren, entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo siempre la corriente. Cuando entra el elemento le pongo el positivo y marco las flechitas que son las caídas de tensiones. Marco las caídas de tensiones. Bien. Acá tengo la fuente de alimentación y marco su tensión, la tensión que yo le había llamado, que se iba a llamar la tensión B. Entonces acá es de Z1, la caída de tensión en la impedancia equivalente del paralelo, y acá tengo PZ4, que son las caídas de tensiones. Entonces, el circuito serie también se lo llama divisor de tensión, porque miren, el valor que pueda tener Z1, el valor que pueda tener la caída de tensión en la Z paralelo equivalente y el valor de la caída de tensión que pueda tener en Z4, todos estos valores, estas caídas de tensiones, van a estar expresadas en voltios. Por lo tanto, si yo miro las flechas y las tomo como que si fueran vectores, ¿qué es lo que haría yo? Yo le diría que esos tres vectores tienen la misma dirección, los sumo y se comportarían como un vector resultante. O sea, lo que me está diciendo esto, el circuito serie, que la caída de tensión en Z1, la caída de tensión en la Z equivalente y la caída de tensión en Z4, lo que valen en voltios, sumados van a ser el valor en voltios de la fuente. Dicho de otra manera, cada uno de estas flechitas va a tener un valor en una porción, cada una de estas flechas, ¿no?, que yo estoy marcando, que hay tensiones, va a tener un valor que va a ser una porción del total de este valor. Que esa es la segunda ley de Kirchhoff. Porque ustedes miren las direcciones de estas flechas y si comparan las direcciones de las flechas de Z1, Z paralelo equivalente y Z4, van a ver de que unas están como girando, como yendo en este sentido, en el circuito, y la tensión es como que está yendo en este sentido. Tienen sentidos contrarios. Y lo que hicimos con esta ley de Kirchhoff,
con esta suma de estos vectores fue la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensiones, el producto, y BZ1 que va a ser igual, es la caída de tensión, que va a ser I total por Z1. La caída de tensión en el paralelo, caída de tensión en la Z del paralelo equivalente, va a ser igual a I total por la Z del paralelo equivalente. Y por otro lado, tenemos por último que la caída de tensión en Z4 va a ser la I total por Z4. Bueno, entonces, viendo las flechitas, nosotros también podríamos haber escrito esto que está acá. Porque viendo las flechas, nosotros vemos que B, que es la fuerza electromotriz, va a ser igual a la suma de las caídas de tensiones que tenemos ahí. Más BZ4. Entonces, recuerden, al circuito serie se lo conoce también como circuito divisor de tensión. Circuito divisor de tensión. Estamos dividiendo las tensiones. En Z1 va a haber una porción de este valor en esta caída de la Z equivalente, va a haber otra porción, y la caída de tensión en Z4 va a haber otra porción. Cosa que la suma de las tres va a tener el mismo valor de tensión. Por eso se lo conoce como divisor de tensión. Si vamos arriba al circuito que estamos analizando, donde quiero calcular las corrientes, vean de que BZ1, en BZ1 y en BZ4 es el producto de I total por Z4. Y acá también es el producto de I total por Z1. Por lo tanto, la caída de tensión en Z2, ¿qué va a ser? Va a ser esta corriente I2 por Z2. Y BZ3 va a ser el valor de Z3 por I3. Pero por otro lado, nosotros acá pusimos que hay una diferencia o caída de tensión entre los puntos A y B. Entonces la pregunta que les hago ahora, y mirando este circuito, ¿cómo van a ser la caída de tensión en Z2? ¿Cómo va a ser la caída de tensión en Z3? ¿Cómo va a ser? Digo, ¿qué valor va a tener? El mismo. El mismo. El mismo. O sea que van a tener el mismo. Van a tener el mismo. Entonces lo noto.
Y este valor va a tener que ser igual a B a B. Entonces vean, acá vemos la diferencia que hay entre un circuito serie y un circuito paralelo. En un circuito serie, la corriente es la misma en todo punto del circuito, no cambia. Y lo vemos acá en el dibujo que tenemos hecho. No va a cambiar. Pero sí lo que va a cambiar es cuánto vale esta caída de tensión. Cuánto valen las caídas de tensiones. Eso sí va a cambiar. Esto va a ser una porción de esto. Esta caída de tensión de acá también va a ser una porción de esta. Y esta caída de tensión también va a ser una porción de la que tenemos acá, de esta que está aquí. Por lo tanto, se está dividiendo la tensión, se divide la tensión. Si vamos al paralelo, pasa todo lo contrario. Entre los puntos A y B, y entre Z2 y entre Z3, la que se mantiene la misma es la tensión, y la que cambia es la corriente. Por lo tanto, ¿cómo se lo conoce a un circuito paralelo? ¿Cómo le podemos cambiar el nombre al circuito paralelo? Divisor de corriente. Divisor de corriente, sí. Es un Pensamos igual. Las grandes mentes piensan igual. divisor de corriente. Perfecto. Entonces ahí tenemos todo lo que se nos puede presentar en circuitos eléctricos. Divisor de corriente, divisor de tensión. Todo está ahí. Divisor de corriente, divisor de tensión. Divisor de corriente, circuito paralelo. Divisor de tensión, circuito serie. Este circuito que estamos analizando es un circuito mixto, porque vean lo que tienen. Tenemos una parte que es el divisor de tensión. ¿Dónde está el divisor de tensión? Y el divisor de tensión está presente acá en BZ1 y está presente, bueno, todas acá las tensiones son iguales, está presente acá y está presente acá. Pero el divisor de corriente, ¿dónde está? Y el divisor de corriente solamente está en esta parte del circuito, donde está Z2 y Z3. O sea que esta parte de acá está trabajando como divisor de tensión y en este caso, está trabajando como divisor de corriente, pero para todo el circuito. Cuando digo para todo el circuito, es todo el circuito. Para todo esto que está acá, que es el circuito, lo que tenemos que Z2 y Z3, el conjunto, también actúa como un divisor de tensión. Bueno, aclaramos esto, ya vemos que esto es un circuito mixto, y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo calcular las tres corrientes. Entonces, lo más fácil que es venir acá, vean, a este circuito, ¿no? Para calcular la I total es más fácil venir a este circuito y podemos calcular la I total. Muy bien, ¿y cómo calculamos la I total? ¿Qué tenemos que hacer? Reducir el circuito. ¿Cómo reducimos el circuito? ¿Cómo sería la reducción de este circuito? Tengo que calcular una Z total. Entonces vayan calculando la Z total mientras yo pongo que reducimos el circuito Z total
pongo acá impedancia. Impedancia total. O sea que voy a ir al circuito ahora. Si yo voy al circuito, ¿qué es lo que hago? Que todas las impedancias que tengo acá, todas, Z2, Z3, Z4 y Z1, las voy a convertir a una sola. O sea que significa que si yo me paro en este punto, por ejemplo, un punto de aquí y un punto de acá, que lo llamo a este punto 1 y 2, la fuente de alimentación, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una sola impedancia, una sola impedancia. Una sola impedancia. Entonces, yo ya hice un primer paso que fue reducir Z2, Z3 al paralelo y me quedó este circuito. Y ahora todo este circuito, donde yo acá tengo nuevamente los marcos, el punto 1 y el punto 2, los voy a reducir a una sola impedancia. Y ahí voy a poder calcular la corriente total, porque si yo me fijo bien, la I total que tengo acá, esta I total que yo dibujé acá, es una I total que viene saliendo de la fuente. Y de este lado, esa I total está llegando de nuevo al generador o fuente de alimentación. Entonces puedo calcular la I total tranquilamente. Entonces, calculamos la Z total, como es un circuito serie, Z1 más la Z paralelo equivalente más la Z4. Bueno, ahora vean ustedes, yo tengo Z1, Z4. Vamos a anotar los valores de Z1 y Z4. Z1 era 4 con ángulo 0. Z4 era 1 más, que son los datos que me dan. Estos son ohms. Y estos son ohms acá. Y ahora tengo que tener aquí la Z equivalente. ¿Cuánto me dio la Z paralelo equivalente? La Z paralelo equivalente es, que hemos calculado acá, 1,51 y el ángulo 41,79. Bueno, si tengo que pasar la de arriba, ya me dijeron de que es así, 4 más J0, y ahora tengo que pasar la paralelo equivalente, la tengo que pasar a rectangular para hacer la suma. Practiquemos con la calculadora y me dicen el resultado. Yo ya los hice, ahora te voy a comprar una cosita. Bueno. La parte real me dio 1,12. Me estás dando la Z total, ¿no? Ah, no, estaba pasando acá abajo, del paralelo, 1,12, bien. Claro. Más J
Usen la calculadora PolyRec, así hacemos rápido. Va a dar muy parecido, ¿no? Una pregunta, profe. Sí. ¿Ahora en rato nos toca a nosotros, a los de quinta primera? Pero este es el horario de quinto segunda. A nosotros en el Zoom nos habías dicho que de 17 a 18 nos tocaba a nosotros. Ah, es verdad. Bueno, claro. Ahí me equivoqué. Ahí me ¿Podemos esperar? equivoqué. No pasa nada. Tienen razón, tienen razón. Lo que pasa es que tengo superposición horario. Perfecto. Entonces vamos a... Bueno, ¿cuál era la parte imaginaria? Que estábamos aquí en la parte imaginaria. Calcular. 1 me dio a mí. 1. Bueno, 1,006. está bien. 1 le ponemos directamente. Ya está. Y sí, dan muy parecidos por el ángulo. Miren, si el ángulo es 45 grados, la parte real y la parte imaginaria dan iguales. Bueno, a hacer los cálculos entonces ahora. Ahora ponemos acá, ponemos 4, Z1 es 4 más J0 más 1,12 más un J. Perdón si cambio de lugar el J, pero es lo mismo. Ponerlo J1, un J, exactamente lo mismo. Y acá tengo 1, la Z4 más un J. Bueno, ¿cuánto da la Z equivalente? La Z total da Es 12 5, 6. más 2J. Profe, Sí, 6,2 más Es- 2J. el Z4 de la parte imaginaria es menos. Es 1 menos 1, me parece. El Z4 tiene un capacitor, si mal no me equivoco. está bien. Entonces Sí, es tengo 0 razón. la parte imaginaria. Sí, Claro, tengo sí. razón. La parte imaginaria yo lo puse negativo. Ujú. Entonces lo corrijo acá. ¿Cómo? Sí, no, es así, es imaginario. Acá. En clase. Acá entonces tenemos negativo. Y ahora sí, es 6,12, pero nos cambió. Porque más J0 sería, ¿no? Bueno, la Z total quedó con 6,12 más J0 y rápido, ¿cómo sería en polar? 6,12 con ángulo de 0. Bueno, quedó como visto de estos puntos el circuito, la fuente de alimentación desde el punto 1 y 2, la fuente de alimentación desde el punto 1 y desde el punto 2, ve al circuito como si fuera una resistencia pura, todo el circuito. A pesar de lo que tenemos, lo ve de esa manera. Bueno, entonces ahora podemos calcular la I total. La I total. Ahora calculamos la I total. Entonces anotamos. Calculamos la I total. Ley de Ohm. I total
va a ser igual a la tensión B sobre la Z total. B sobre Z total, vayan haciendo la cuenta. Y esto, la Z total es 6,12, ángulo 0, ohms, y la B, si no recuerdo mal, era 20, ¿no? Era 20 ángulo 15. Ahí está. Y ahora hacemos la cuenta. 20 ángulo 15 volt. Y esto, el ángulo va a ser... 3,26. Sí, 27 mejor. bueno, Redondeamos. redondeemos. Ahí. 15. Y sí, si es una... Si ve todo como si fuese una impedancia que es resistiva pura, la tensión y la corriente total van a estar en fase. Van a estar en fase. Pero la corriente y la tensión, tomando el circuito reducido, después